Resistencia a la insulina. Muchas veces uno le pregunta a los pacientes sobre sus antecedentes de enfermedad o los medicamentos que toma y no es raro encontrar un paciente que diga no tener ninguna enfermedad, pero al mismo tiempo estar tomando metformina porque tiene resistencia a la insulina. O pacientes que a pesar de no estar tomando ningún medicamento, refieren que se le ha diagnosticado resistencia a la insulina y la mayor parte del tiempo no tienen claro qué significa esto. Bueno, el propósito de hoy día es tratar de explicar en palabras sencillas un concepto que es relativamente complejo, que es el fenómeno de la resistencia a la insulina. Lo primero a destacar es que la insulina es una hormona, tiene un efecto específico sobre nuestro cuerpo, o más bien tiene varios efectos, pero hay uno en particular que es el más importante y del cual nos vamos a abogar en este tema, al cual nos vamos a dedicar en este tema, y que es el nivel de azúcar en sangre o glicemia. Ya, cuando nosotros tenemos un rango normal de azúcar en sangre y nuestro cuerpo para mantener ese rango normal tiene un equilibrio entre distintas sustancias. Y en particular, como me voy a referir específicamente a la insulina, voy a decir cuál es el efecto de la insulina sobre la glicemia. La insulina es una hormona que disminuye los niveles de azúcar en sangre. Entonces, para que se entienda la idea, cuando altos niveles de insulina son necesarios para mantener un nivel normal de azúcar, nosotros decimos que es una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque se requieren grandes cantidades de insulina para mantener un nivel normal de azúcar. En otras palabras, es como que si nuestro cuerpo fuera resistente al efecto de la insulina. ¿Ya? De ahí viene el concepto de resistencia a la insulina. Adicionalmente, podemos hablar de resistencia a la insulina en un paciente que tenga una insulina normal, pero que tiene niveles elevados de azúcar. Es decir, a pesar de tener una secreción, una cantidad de insulina normal, los niveles de azúcar no se encuentran adecuadamente regulados. En otras palabras, si nosotros tuviéramos que tratar de buscar una definición más práctica, más pragmática, podría ser que es un estado en que una determinada cantidad de insulina no logra asociarse a una respuesta normal de glucosa en sangre. Es decir, una cantidad anormal de sangre, o sea, de glucosa en sangre en respuesta a un nivel determinado de insulina. Y por eso también se van a dar cuenta que uno puede tener resistencia a la insulina teniendo los niveles de insulina normales, como también puede tener resistencia a la insulina teniendo niveles elevados de insulina. Bueno, si quieren indagar más sobre el tema, se podrían sorprender que en algunos casos puede asociarse una resistencia a la insulina momentáneamente a una hipoglicemia, a un bajo nivel de azúcar. Pero eso ya es tema de otro día, es más complejo y tiene que ver también con activación de ciertos receptores. Pero a manera de ejemplo general, o de hacerlo más práctico, resistencia a la insulina es una respuesta anormal de glucosa en sangre frente a un determinado nivel de insulina. Y esto generalmente se causa por diversas condiciones, pero hay una que por lejos es la más común y que es la obesidad. Y ojo con esto, aquí es donde muchas veces entramos en conflicto con los pacientes cuando cuando le decimos tiene resistencia a la insulina y el paciente explica, por eso soy obeso porque tengo resistencia a la insulina. Pero la verdad es que es todo lo contrario, tiene resistencia a la insulina porque está obeso. Y la explicación de eso tiene que ver, entre otros factores, con los niveles de grasa debajo de la piel, y o sea, más que debajo de la piel, en órganos que no debiera haber grasa, que es lo que se denominaría como grasa distópica, grasa fuera de lugar. Nosotros tenemos de los pacientes obesos un 20% de ellos que acumula grasa prácticamente solamente en el tejido celular subcutáneo, o sea, debajo de la piel. Y esto es generalmente en los casos más leves de obesidad y también tiene que ver con un componente genético. Hay gente que tiene la suerte de tener una mejor respuesta, o sea, una mejor forma de acumular grasa. Lo importante destacar es que, ¿qué pasa con el otro 80%? ¿Qué pasa con el porcentaje de personas que no son capaces de depositar toda su grasa debajo de la piel? O digamos, gran parte de la grasa debajo de la piel. Bueno, en esos casos se puede acumular grasa en tejidos donde no debiera haber, donde estrictamente no debiera haber grasa, y eso es el fenómeno inicial a través del cual se generan los cambios adversos derivados de la resistencia a la insulina. A manera de ejemplo, en otra ocasión hablamos nosotros del hígado graso. ¿Qué pasa si una persona está lo suficientemente obesa como para que no pueda acumular grasa solamente debajo de la piel? Puede pasar que empiece a acumular grasa en el hígado, en los vasos sanguíneos, en el intestino, etcétera. ¿Y qué pasa cuando acumula grasa en el hígado? Pasa que el cuerpo, al identificar grasa donde no debiera haberla, empieza a defenderse contra esta grasa. Cuando se defiende contra esta grasa se genera un fenómeno inflamatorio, de tal manera que tenemos pacientes que tienen hígados normales y que después de ser obesos
generan resistencia a la insulina y generan también grasa dentro del hígado, y después de esa grasa dentro del hígado se genera una inflamación del hígado constituyendo lo que se conoce como una esteatohepatitis. O sea, inflamación del hígado por grasa. Bueno, y este mismo fenómeno se repite en distintos tejidos que también pueden acumular grasa anormal. Este fenómeno en conjunto lo que hace es favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares y evidentemente también favorecer el desarrollo de la enfermedad conocida como diabetes. Para que se entienda la idea, para llegar a desarrollar diabetes es necesario tener un cierto nivel de resistencia a la insulina. Acuérdense que recién mencionamos que los niveles de azúcar anormalmente elevados producto de una cantidad determinada de insulina es un fenómeno dentro del espectro de la resistencia a la insulina. Entonces, cuando la resistencia a la insulina es tal que los niveles de azúcar superan los 126 miligramos por decilitro de azúcar en sangre en ayuno, empezamos a entrar en terreno del diagnóstico de la diabetes mellitus, que es un tema para hablar de, yo creo que otro día. Por lo pronto, me interesa que entiendan que la obesidad genera resistencia a la insulina. Corto y preciso. La obesidad produce resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos que no son generados por obesidad? Bueno, hay otras condiciones que pueden generar resistencia a la insulina por un fenómeno muy parecido al de la obesidad sin ser obesos, como por ejemplo los pacientes que tienen lipodistrofia, que en la práctica carecen de suficiente tejido adiposo debajo de la piel, son personas delgadas en ese sentido, en algunos casos incluso con niveles extremos de falta de grasa, pero eso no significa que no tengan grasa abdominal. Y esos pacientes pueden tener grasa dentro de su cuerpo, por ejemplo, en el hígado, los vasos sanguíneos, etcétera, generando el mismo fenómeno al fin de cuentas. Pero bueno, eso sería otro costal que en la práctica no es la causa más común, sino que la causa más común es la obesidad, como mencioné anteriormente. En cuanto a cómo se presenta la resistencia a la insulina, lo más común es síndrome metabólico, prediabetes, entendiéndose como aquellas diferencias o sea, los valores anormales de glucosa que no constituyen todavía el diagnóstico de diabetes. Evidentemente también la diabetes es un fenómeno que involucra la resistencia a la insulina y por lo tanto una forma de presentación de la resistencia a la insulina. También la enfermedad cardiovascular, el hígado graso que mencionamos recientemente y también el hiperandrogenismo en las mujeres, también en algunos casos ovario poliquístico. Así que hay varias formas en que la resistencia a la insulina puede manifestarse como, digamos, como cuadro inicial en un paciente. Ahora, ¿cómo se diagnostica entonces la resistencia a la insulina? Y aquí viene una parte controversial, porque dependiendo del médico que los evalúa, puede que un médico les pida, por ejemplo, solo una glicemia, puede que otro les pida una glicemia con un test de tolerancia a la glucosa, puede que haya otro que les pida una curva de insulina, o que mida solamente los niveles de insulina, otro que haga solamente la hemoglobina glicosilada. La verdad es que criterios para evaluar la relación entre la insulina y el azúcar en sangre son diversos. Depende del criterio de cada médico. Pero hay un detalle que es súper importante aclarar, o por lo menos yo considero que es importante, y que es que no existe en la actualidad un criterio único diagnóstico de la resistencia a la insulina. O sea, no existe, o más que un criterio, no existe un examen de laboratorio que determine la resistencia a la insulina, por lo menos no formalmente. Hay varios intentos que se han hecho. Medir la insulina basal, medir el OMA, ver la curva de insulina en la práctica, pero cuando uno analiza estos métodos, fallan en algunos aspectos. Por ejemplo, que elevados niveles de insulina pueden efectivamente relacionarse con la gravedad del caso, pero también puede pasar que llega un punto en que la resistencia a la insulina llegó a tal grado que empieza a producirse una deficiencia de insulina. Entonces bajan los niveles de insulina y de pronto nos podemos pillar con un paciente con la insulina normal y al mismo tiempo tener resistencia a la insulina. También nos puede pasar el fenómeno contrario, tener un paciente que tiene elevados niveles de glicemia con una insulina normal y por lo tanto también hay resistencia a la insulina. Y también nos puede pasar algunas alteraciones, o sea, algunas fallas de estos exámenes, en el sentido de que los niveles de insulina en sangre o los niveles de proporción de insulina en sangre o la curva de insulina no es un criterio suficiente para establecer la severidad del caso. Hay otros exámenes que se pueden hacer en el contexto de investigaciones científicas, que no va a lugar mencionar,
pero que desde el punto de vista de la utilidad práctica en la consulta ambulatoria o digamos, para el paciente, la verdad es que no hay ningún examen que realmente sirva para diagnosticar en forma certera la resistencia a la insulina. Y en ese sentido, cuando tenemos un paciente obeso con signos sugerentes de resistencia a la insulina, se hace el diagnóstico en base a los hallazgos clínicos, en base a los síntomas y signos, como por ejemplo los hallazgos en la piel, como la acanthosis nigricans, que es esa pigmentación oscura que ocurre principalmente en los pliegues, como también puede ser el ejemplo de pacientes obesos con hipertensión arterial, dislipidemia, que es el perfil lipídico alterado por exceso de colesterol, por ejemplo. O sea, cuando tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico sugerente de resistencia a la insulina, el diagnóstico se debiera establecer. Y por otro lado, en cuanto al tratamiento, que también es importante mencionarlo, comprenderán que si el tratamiento, o sea, si que la causa más común es la obesidad, se comprende que el tratamiento será entonces todo lo contrario, bajar de peso. Y en realidad el concepto del tratamiento de la resistencia a la insulina es dieta balanceada y ejercicio regular, que lo hemos mencionado en varias veces en este canal, en diversos temas, porque la medicina preventiva consiste básicamente en eso, consiste en mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio regularmente, no fumar o más bien no hacer actividades que sean perjudiciales para nuestra salud. Pero es importante, o creo yo que vale la pena recalcar que la resistencia a la insulina es un fenómeno que si bien tiene un componente genético, en gran medida depende de nuestros hábitos alimenticios y de ejercicio. Las personas sedentarias desarrollan con más probabilidad resistencia a la insulina que las personas que son activas o las personas que se alimentan saludablemente. Y es súper importante entender que independientemente de los resultados de los exámenes de insulina, el tratamiento es el mismo tanto para el paciente que tiene resistencia a la insulina como el que no la tiene desde la perspectiva de la dieta y el ejercicio. O sea, no es como que el paciente llega con una insulina normal y yo le diga, coma comida chatarra, cómase unos doritos, coma cualquier cosa. No, de todas maneras, el paciente que tiene insulina normal y azúcar normal, igual le vamos a recomendar una dieta balanceada y ejercicio regular. Y al paciente que tiene la insulina alta, le vamos a recomendar dieta y ejercicio. Y el tema de la metformina, si es que corresponde o no dejarla en el paciente con resistencia a la insulina, es aún más controversial, porque hay que sopesar los riesgos del medicamento versus los beneficios del medicamento. Hay que recordar que los medicamentos, no, o los fármacos, mejor dicho, no tienen un perfil de riesgo ausente. O sea, todos los medicamentos tienen un cierto riesgo al suministrarlo al paciente porque por definición un fármaco tiene que modificar una función corporal. Es como se dice en mi país, desvestir un santo para vestir a otro. O sea, alteramos una función corporal en pos de un beneficio, pero también se genera un riesgo. Entonces, no es llegar y dar medicamentos. Y por lo mismo, yo creo que la mayor parte de los pacientes se benefician más de bajar de peso, adoptar hábitos de dieta saludable y ejercicio regular como parte del tratamiento. En particular, en lo que se refiere a la dieta, recomendar una dieta mediterránea o baja en grasas. Y en cuanto al ejercicio, una mezcla de ejercicio cardiovascular, es decir, más bien ejercicio aeróbico, y también ejercicio de resistencia para generar más masa muscular y disminuir la proporción o la composición de grasa en el cuerpo. Bueno, de todas maneras, este canal tiene un propósito de educar y también de generar vínculos con los pacientes para que puedan hacer sus preguntas, las que no le han hecho a sus médicos, obviamente enfocado en que todos aprendamos, ¿ya? No, no es para revisar exámenes en particular o hacer diagnóstico a distancia, sino que si tienen alguna duda sobre algún concepto o sobre algo que se le olvidó preguntarle a su médico, es una buena instancia para dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte, comentar tus dudas y proponer temas que te parezcan de interés para que los conversemos en futuros videos. Nos vemos.